El maestro dijo a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca. Llegó el diluvio y terminó con todos. Lo mismo sucedió en tiempo de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y terminó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 26 al 37. El juicio final solo le corresponde a Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 11 de noviembre, año 2022. Recordamos hoy a San Martín de Tours, un convertido al cristianismo, fue soldado húngaro, discípulo de Hilario de Poitiers, y fundó en Francia el primer monasterio de Occidente. Lo consagraron obispo hacia el año 372, organizó un equipo misionero y se distinguió por ser una persona de defender la verdadera doctrina de Dios y de dar mucho ejemplo a la comunidad desde la vida contemplativa. Un santo que se dedicó a anunciar la correcta doctrina sobre Dios y a la vez la respaldó con su ejemplo y buen testimonio de vida. San Martín de Tours. El juicio final solo le corresponde a Dios. Esa es la propuesta de la palabra de Dios para hoy. ¿Por qué será que la Biblia dice que cuando se trate de hablar de fin del mundo, cómo va a ser el fin del mundo, en qué consiste ese fin y cuándo será la llegada definitiva del reino de Dios? Ese tema le corresponde única y exclusivamente a Dios. Toda persona, todo ser humano que pretenda interpretar el tiempo, el fin del mundo, las catástrofes, todo lo que va sucediendo a nivel de la naturaleza, será un mentiroso cuando pretenda demostrar el fin o la calamidad de los asuntos de la naturaleza. Dos preguntas y dos respuestas ante la inquietud de la venida del reino de Dios o el final del tiempo. ¿Qué debo evitar? ¿Por qué no debo mirar hacia atrás? ¿Qué debo evitar y por qué no debo mirar hacia atrás? La Biblia maneja ese vocabulario. Las respuestas son: la Sagrada Escritura dice, es necesario y obligatorio caer en la mundanidad. La primera actitud es no caer en la mundanidad. Y eso lo recomienda mucho San Pablo en sus cartas, de no caer en la mundanidad, en el desorden de la vida de la persona para estar listo, porque el reino de Dios vendrá en cualquier momento, en el momento en que menos lo piensa la humanidad. El capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, en el verso 37, trae esa frase así cortica: así sucederá el día en que se manifieste el Hijo de Dios. De un momento para otro, nadie lo sabe, vendrá. Entonces, una actitud que se recomienda, según la palabra de Dios, es no caer en la mundanidad, que es una palabra muy del Papa Francisco, para querer decir una vida desordenada, conformarse con una vida desordenada, no moral, no ética, no agradable a los ojos de Dios. El libro sagrado dice, por ejemplo, el capítulo 6 del libro del Génesis dice:
Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Dios se dio cuenta de la maldad, mundanidad, vida desorganizada, vida desordenada. Haber tomado una decisión y mirar hacia atrás no lo recomienda Dios en la Biblia. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, dice la Biblia, no es digno de ser un hijo de Dios. El que le dice sí a una persona y al otro día lo llama y le dice no, no vale para la confianza, inmadurez, falta de personalidad. La vida es sí, la vida es no. Se puede o no se puede, lo hago o no lo hago. La respuesta tiene que ser así. Es una buena enseñanza de la Biblia. No se puede mirar hacia atrás, dice la Sagrada Escritura, para toda persona que quiera alcanzar la salvación. Ese capítulo 19 del libro del Génesis va a decir en la Santa Biblia: Yahvé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre. La mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Tenemos ya la respuesta a dos preguntas ante una inquietud. El juicio final, el fin del mundo, solo le corresponde a Dios. Toda persona que intente hablar de eso, conectar actividades de la naturaleza, es un mentiroso de la sociedad. El apóstol de los gentiles ofrece unas sabias recomendaciones para evitar comportamientos que no le permitan a un ser humano ganarse el reino de Dios. No sabemos cuándo va a venir, entonces hay que estar listos, no mirar hacia atrás y tener la actitud siempre de no llevar una vida mundana. Por ejemplo, cuando una persona juzga a las demás personas y cree que ellos merecen el castigo o quizás que se va a condenar, esa es una manera de hablar de las personas. Andar juzgando a los demás o decirle a otro usted se va a condenar. La respuesta es que te condenas a ti mismo, porque cuando tú juzgas a los demás, en la práctica te juzgas a ti mismo. Así una persona no podrá evitar el juicio de Dios, pues desea la salvación y su actitud es contraria porque cree que puede juzgar la vida de los demás. Al contrario, la bondad de Dios es la que aparece en la Biblia, totalmente contraria. Es para que entendamos que todos debemos arrepentirnos y evitar una vida desordenada. En ese caso sería ética y moralmente. Juzgar a los demás, ser juez de los demás, creer que los demás son los que se van a condenar y usted es el bueno y que se va a salvar. Entonces, cuando llegue el momento final, Dios juzgará a cada cual según lo que haya hecho. Eso es lo que dice la Biblia. Dará la vida eterna a quienes se encuentre haciendo el bien. Capítulo 2 de la carta a los Romanos. Dará la vida eterna a la persona que la encuentre haciendo el bien. San Cirilo de Jerusalén fue un obispo y doctor de la Iglesia Católica. San Cirilo de Jerusalén, en una catequesis, hablaba sobre la primera y la segunda venida del reino de Dios. Y en esa época el santo decía: la primera está marcada como el signo de la paciencia, mientras que la segunda llevará la diadema de la realeza de Dios. Muy elegante el santo para hablar de la primera y la segunda venida de Dios. La primera ya la sabemos, la primera venida es la paciencia y la segunda la realeza de Dios. En la primera estuvo envuelto en pañales y acostado en un pesebre, dice el santo. En la segunda la luz envuelve el manto de Dios, Salmo 103. En la primera él porta una cruz. Es despreciado ante la gente, pero en la segunda llegará en gloria escoltado por un ejército de ángeles. Bien interesante la catequesis pequeña y muy sustanciosa de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor en la Iglesia Católica. El juicio final solo le corresponde a Dios. Quien pretenda hablar del final del mundo y cómo hacen las cosas a nivel humano será un mentiroso.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.